Pueden ser hongos en salud, pueden ser hongos en agricultura, pueden ser hongos en plantas, pueden ser hongos como controladores biológicos, pueden trabajar sobre micotoxinas. No es que todo referente al hongo. Pueden ser de repente hongos que son depuradores como industrial, o puede ser producción de hongos macroscópicos también, ¿no? ¿Cómo ustedes pueden hacer una producción de hongos macroscópicos? ¿No? ¿Y qué van a evaluar? Eso es libre. Por eso ustedes se reúnen, qué es lo que les gusta, qué es lo que quieren hacer, se trata de eso, la parte de investigación. ¿Sí? Ok, mi, gracias. Ya, entonces miren, hoy día vamos a hablar sobre micología. Yo creo que nos vamos a ir siguiendo en la práctica porque ya nos falta muy poco. Entonces vamos a ver sobre generalidades. Entonces, cuando nosotros hablamos de micología, vamos a hablar de la palabra que viene del griego mikes, que significa hongos, y luego que quiere decir estudio o tratado, por eso el estudio, en este caso, de los hongos, ¿verdad? Vamos a hacer una breve pequeña historia nada más y cómo comenzó, en este caso, a trabajarse, en este caso, el hongo, ¿no? Entonces, miren, dice Nicaner en el año 185 antes de Cristo, escribe su libro que se llama Alexifarma, donde dice que los hongos se originan del suelo por acción de la lluvia, y esto constituye la primera referencia en ecología. Igualmente, Ovidio, en el año 43 antes de Cristo, en su libro Metamorfosis, Plinio en 23 a 79 años de Cristo, en Natural e Historia, Juvenal también en los 60 años, a los 140 años después, en este caso, miren, en este caso después de Cristo, Satélite, Plutarco también, después de Cristo, todos ellos hacían referencia al desarrollo de los hongos por acción de truenos y lluvia. En la historia, principalmente del estudio de la micología, comenzó el estudio con los hongos macroscópicos. Entonces, ustedes saben que en el suelo generalmente se encuentran esporas, y esas esporas se encuentran porque son esporas de resistencia, de latencia, porque no tienen, en este caso, las condiciones fisiológicas para poder de repente desarrollarse, pero hay una acción que en este caso es la humedad, ¿no? Como los suelos están secos, y si viene la lluvia, ¿qué es lo que va a actuar? Lo va a activar a estos hongos, y por lo tanto, todos, miren ahí si ustedes observan, refieren que por acción de la lluvia, los truenos, generalmente que se inundaba, estas esporas que estaban latentes generalmente podían revivificar. Y por lo tanto, después observaban el crecimiento, pero de estos hongos, en este caso macroscópicos, ¿no? Luego vino el microscopio con Roberto Hooke, en donde Roberto Hooke representa una de las primeras descripciones microscópicas, ¿no? Por decir aquí, está describiendo un moho azul sobre superficie de un cuero, porque como veían que esto es una lupa y podía agrandar, ellos ponían diferentes muestras y pudieron hacer esta descripción de este hongo, ¿no? Asimismo, generalmente vieron en una hoja de rosal viejo deteriorada y también observaron estructura generalmente de los hongos. Entonces, Roberto Hooke es el que también pudo observar por primera vez en este caso. Luego de esto viene generalmente Pier Antonio Micheli, ¿no? Que en este caso, en su libro Nueva Plantar un Género, donde dice que los hongos no son plantas ni animales, son un grupo aparte, y por lo tanto él inoculó esporas en un medio que él preparaba y obtuvo los hongos, ¿no? A este se le conoce como el primer padre de la micología, es decir, que Pier Antonio Micheli. ¿Por qué? Porque antes pensaban que como eran hongos macroscópicos y podíamos observar, todos pensaban en este caso que eran plantas, ¿no? Por eso inclusive estos hongos también se utilizan en la parte criptógama, ¿no? Entonces también lo trabajan en este caso, ¿no? Sin embargo, han venido después los años y el último padre de la micología moderna es Raymond Saburo. Ustedes han escuchado el medio agar Saburo, y a este investigador se debe porque él preparó principalmente este medio de cultivo que estaba a base de carbohidratos, ¿no? Que es la glucosa principalmente, son destrozas, y que cultivó principalmente a lo que ustedes ven acá el piecito, donde cultivó hongos generalmente que podían, en este caso, causar enfermedades en los humanos, ¿no? Por eso este es Raymond Saburo, es el padre de la micología moderna, ¿no? Luego han venido la parte industrial y también acá Alexander Fleming es uno de los investigadores que nosotros podemos ver que también en sus investigaciones, él no es que quiso investigar un tipo de antibiótico, sino que observó que habían hongos que podían inhibir a cierto tipo de bacterias, ¿no? Y él identificó Penicillium notatum, en donde este hongo producía metabolitos secundarios, que era la penicilina, ¿no? Y de ahí se abrió un gran campo en la parte de antibióticos por hongos, ¿no? Entonces, ¿qué son los hongos? Los hongos constituyen el reino con más de 250.000 especies, ¿no? Que incluyen organismos unicelulares o levaduras, organismos folimentosos o mohos, y organismos que forman estructuras fructificantes carnosas macroscópicas que se dominan setas, vejines o hongos leñosos.
La rama que estudia la micología, de la microbiología, estudia este complejo que es lo que nosotros llamamos la micología, ¿no? Y ahí podemos ver organismos unicelulares, que son las levaduras, estos son los hongos filamentosos que se llaman los mohos, y estos son las setas, donde nosotros vamos a ver una diversidad, y verdaderamente son muy lindos, si nosotros lo vemos macroscópicamente, que tienen diferentes formas, diferentes colores, y que algunos de estos también pueden ser venenosos, pero algunos de estos pueden ser industriales, pero también se pueden utilizar en la alimentación humana. Si nosotros vemos en este caso el árbol filogenético del reino, estos hongos generalmente han tenido una evolución, ¿no? Si nosotros vemos con el tiempo, los antecesores de los hongos generalmente eran protistos llamadas los conoflagelados, porque presentaban flagelo, pero con la evolución del tiempo, ellos han perdido este estado de flagelar, aunque algunos todavía han quedado, ¿no? Entonces, este de acá generalmente ha quedado como la edición critiomicota, que son los hongos primitivos, y algunos de ellos, las esporas generalmente son flagelares, ¿no? Y luego, generalmente vamos a ver que también al perder principalmente este tipo de flagelo, estos hongos han tenido la capacidad de hacer transición entre la forma acuática y la forma terrestre, ¿no? Y se han adaptado a esta ecología, y de ahí tenemos la división zigomicota, la división ascomicota, la división basiomicota, y la división micota, que en este caso nosotros vamos a ver que es la simbiosis que se están viendo, que hay hongos con algas inclusive que se unen y forman el tipo de líquenes, y otro que también en este caso forman las micorrizas, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos determinar su evolución, ¿no? Entonces el reino generalmente nosotros ya tenemos, antes esto estaba unido, pero ahora tenemos el reino fúngico. Entonces, estos hongos generalmente ya vamos a ver que son más evolucionados a diferencia de las bacterias. ¿Y por qué son más evolucionados diferentes a la bacteria? Porque ya va a presentar lo que ustedes pueden observar, un núcleo verdadero, ¿no? Lo que la bacteria no tiene, el núcleo verdadero, ¿verdad? Además tiene ADN con intrones, ADN en cromosomas, ya vamos a ver que tiene en este caso organelos, ¿no? Y su membrana citoplasmática, vamos a tener esteroles de membrana que son muy parecidos a la célula humana, y también tiene un ribosoma, en este caso 80S, ¿no? Inclusive tiene nucleolo también, que no tienen en este caso las bacterias, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características que podamos determinar los hongos, no? Estos ya son organismos eucarióticos, que les decía más evolucionados, son heterótrofos porque tienen la capacidad de utilizar fuentes de carbono orgánica, ¿no? Por lo que tiene que alimentarse ya de una materia orgánica preformada, que le va a permitir en este caso utilizarlo como fuente de energía y carbono, ¿no? Y esta característica de los hongos, de utilizarlo, es muy importante también en este caso para la parte medioambiental, ¿no? Porque inclusive son aquellos que pueden fertilizar los suelos, pueden utilizar. Los hongos tienen una característica muy importante, que tienen una batería enzimática muy grande, tienen celulasa, tienen peptinasas, tienen amilasa, y todos los desechos generalmente que están en el suelo, ellos los pueden descomponer, y estos como son descomponedores de estas sustancias, los productos van a ayudar a muchos microorganismos, van a ayudar a las plantas y a otros microorganismos que pueden estar también dentro, en este caso, del suelo, ¿no? Por lo tanto, la mayoría de los hongos se encuentran como saprófitos en el suelo, viviendo en materia vegetal de descomposición, donde estos juegan un papel vital en el reciclado de la materia orgánica, ¿no? Como hemos dicho, no son plantas, por lo tanto no son fotosintéticos, y por lo tanto no presentan clorofila, ¿no? Y su pared también va a ser mucho mejor que la pared bacteriana, generalmente. A veces está formado por quitina, que esta quitina lo que le va a dar es la rigidez, por lo que no pueden tampoco fagocitar alimentos, sino que son absortivos. Es decir, que los productos generalmente que están rodeando, lo que ellos van a eliminar, si bien es cierto, enzimas, exoenzimas, pero esos productos ellos lo van a absorber, ¿no? Que es muy parecido a las bacterias, y generalmente pasan las moléculas en solución a través de estas membranas, ¿no? Entonces, como el cuadrilátero de los hongos, les decía, presenta ya una envoltura nuclear. Ustedes van a ver que el núcleo está por una envoltura nuclear que protege a todo el material genético, ¿no? Dependiendo de su genoma, pueden variar de tamaño, hay unos grandes, hay unos pequeños, y también está constituido, en este caso, por cromosomas, ¿no? Podemos ver el tipo de cromosoma que podemos ver, que es de topología, en este caso lineal, ¿no? Que son características muy similares a los de los mamíferos, ¿no? Pero además también procede un aparato de Golgi, ¿no? El aparato de Golgi que ustedes pueden observar acá, ¿no? Un retículo endoplasmático, vamos a presentar mitocondrias que no lo presentan las bacterias, por eso los hongos generalmente vamos a ver que son aerobios, ¿no? En cambio las bacterias presentan mesosomas, y las bacterias, ahí vamos a ver anaerobias estrictas, que
Hay muy pocas excepciones que son, en este caso, que podemos tener hongos generalmente anaerobios, que eso lo vamos a encontrar en el rumen, pero son muy pocos, a diferencia de las bacterias que sí podemos encontrar, ¿no? Entonces, esta característica de tener mitocondrias lo hace que ellos sean aeróbicos, a excepción de las levaduras que hay unas que son oxidativas y otras que son fermentativas, en donde las mitocondrias generalmente están más rudimentarias, ¿no? Podemos ver que consta de estructuras unicelulares o levaduras de un talo, que nosotros vamos a llamar en este caso micelio, ¿no? Que a su vez está constituido por muchos filamentos, o excepcionalmente por células grandes como los rizoides, ¿no? Esto les decía que esto lo presentan los ancestrales, ¿no? Y los modos mucilaginosos que carecen de pared celular y que pueden alimentarse, en ese caso, por fagocitosis, ¿no? Como les decía, los hongos carecen de clorofila y también de tejido vascular especializado. Eso lo diferencia también, en este caso, de las plantas, ¿no? Que no tienen tejidos vasculares. Ahora, ¿por qué es importante en este caso los hongos? Los hongos son importantes porque constituyen un grupo, generalmente, en la vida del hombre. Le decía que son responsables de gran parte de la descomposición de la materia orgánica, porque tiene una gran cantidad, una batería enzimática envidiable, a diferencia de otros microorganismos, ¿no? Degradando en las formas químicas simples para formar inclusive parte del suelo. Y finalmente son absorbidos por otras generaciones de plantas y por los microorganismos que pueden estar, en este caso, en el suelo. Son importantes también porque esa característica enzimática que tiene hace que puedan dañar principalmente diferentes, en este caso pueden dañar, por decir, árboles, pueden dañar textiles, pueden dañar libros, pueden, miren, hasta pinturas, ¿no? Dañan los alimentos, ¿no? En la industria de alimentos animales también juega un rol importante. Si ustedes observan acá, ustedes van a ver que son maderas, ¿no? Y ustedes van a ver que la actividad generalmente celulolítica o pectinolítica que puedan tener, en este caso los hongos, hace que comience a desmenuzarlo y por lo tanto pueden dañar, en este caso, las maderas, ¿no? Y ustedes pueden ver aquí en el árbol, ¿no? Hay árboles que, miren, están completamente, se caen inmensos. ¿Por qué? Porque el hongo ha utilizado generalmente este sustrato que tiene el árbol para poder alimentarse y por lo tanto lo ha degradado, ¿no? Inmediatamente no lo vamos a ver que se va a caer el árbol. Si ustedes ven ahí, es un árbol de años, pero por el paso del tiempo, estas enzimas han comenzado a degradar y por lo tanto han dañado, ¿no? Miren los libros generalmente que podamos tener. Por eso, en las grandes bibliotecas nacionales donde se encuentran, en este caso, libros históricos que uno tiene que conservarlo, tienen que trabajar mucho para evitar la contaminación de los hongos. Hay especiales, inclusive tienen que cerrarlo, no tiene que haber mucho tipo de ventilación porque los hongos son aerobios, y la humedad, porque cuando nosotros vamos a ver la humedad, en la humedad vamos a ver que comienza, en este caso, a crecer el hongo, ¿no? Si ustedes observan acá, también es un petroglifo afectado, es una piedra, generalmente, que ustedes ven, que ahí ustedes ven dibujos, y que ustedes ven aquí en esta parte de acá, que está afectado por la humedad, ¿no? La roca de los naranjos, yo le decía que acá también en el Perú hay muchos monumentos, hay piedras, ¿no? Por ejemplo, el de la Libertad, en Trujillo, que fue en la Plaza de Armas, ese monumento se estaba deteriorando por la parte de hongo, por eso se han dedicado, han cerrado por casi como medio año, hace años también, lo cerraron con la finalidad de limpiar todos los hongos que podían tener, porque era una piedra, en este caso, muy valiosa y un monumento histórico, ¿no? Tuvieron que hacer el tipo de limpieza. Entonces, también los hongos, miren, esa actividad enzimática no lo va a deteriorar inmediatamente, pero con el tiempo comienza a deteriorarlo, ¿no? La infección por hongos de pinturas también, ¿no? En las pinturas, en los telares, por eso en los museos tiene que estar, en este caso, evitar que ingresen los hongos, ¿no? Por eso ustedes van a ver que están protegidos con la finalidad que ingrese el hongo, porque el hongo, inclusive, ustedes saben que las esporitas se esparcen, pueden estar acá, y la humedad. Tienen que controlar humedad principalmente también, porque ellos con la humedad comienzan, en este caso, a trabajar, ¿no? También vamos a ver la infección en los alimentos, ¿no? Ustedes van a ver en la parte, en la industria alimentaria, que el hongo también tiene un rol importante, porque este hongo puede ser un fitopatógeno en frutos, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver que este fitopatógeno en frutos lo va a deteriorar al tipo de alimento. Pero además, miren, en los alimentos es un factor muy importante, porque los hongos pueden crecer, ¿no? Y a veces, si ustedes observan acá, ustedes van a ver que lo limpian el hongo, porque ya pasado el tiempo a veces muere el hongo, pero los hongos tienen la capacidad de producir, en este caso, una micotoxina, ¿no? Y la micotoxina se puede quedar en el alimento, y de ahí reviste la importancia que tiene, ¿no? Esto es lo que decían las micotoxinas, ¿no? Ustedes ven un pequeño grano de trigo, si ustedes lo siembran van a ver que, miren, está plagado de hongos, ¿no? Entonces aquí uno de estos, vamos a ver
que es Aspergillus flavus, una de las micotoxinas más importantes que se ha tenido. Esta capacidad que tiene de degradar al hongo ha hecho que también generalmente pueda, en este caso, las esporas caer en cierto tipo de vegetales, en las plantas. Por lo tanto, las mayores enfermedades que se producen en las plantas son por hongos, ¿no? Si bien es cierto, en la fitopatología vamos a ver bacterias, vamos a ver virus, ¿no? Otros microorganismos que pueden ser fitopatógenos, vamos a ver que dentro de los hongos son los que más causan enfermedad a las plantas. Y de ahí que vamos a tener que estudiar. Ustedes seguro han llevado la parte de fitopatología, y en la parte de fitopatología han visto los hongos fitopatógenos que tienen que ver. Y si están trabajando en sus prácticas profesionales en agro, ahí ustedes van a determinar. Aparte de eso, miren, esta capacidad del hongo de poder, en este caso, adosarse a diferentes sustratos, ha hecho que pueda producirse, miren, enfermedad en los animales, en los mamíferos, en los peces, no, a veces en otros sitios. Y si ustedes ven acá, también los animalitos también sufren, en este caso, de micosis, ¿no? Igual que el humano, ¿no? Acá también una micosis humana, ¿no? Pero miren, esta vez también importante, y aquí sí se reviste la importancia en sentido que, si bien va a causar muerte aquí en animales, por decir en hombres generalmente, no es adecuado, esta capacidad de adosarse es importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay insectos plagas, ¿verdad? Y hay hongos, en este caso, que tienen la capacidad de infectar a estos insectos plaga y lo que van a hacer es momificarlos, ¿no? Y por lo tanto, hoy día se está utilizando los hongos entomopatógenos, ¿no? Igualmente, en el suelo vamos a ver que hay, en este caso, nematodes que tienen la capacidad de causar enfermedad a las plantas. Y los hongos también que se encuentran en el suelo van a tener diferentes actividades, finalmente, que van a atrapar a estos nematodos y por lo tanto, estos mecanismos generalmente hacen que muere el nematodo, ¿no? Y por lo tanto, hoy en día se está utilizando, en este caso, los hongos nematófagos, ¿no? Con la finalidad de trabajar. Y no solamente se utiliza en la parte agrícola, hoy día en la parte veterinaria también, porque los animales también se pueden enfermar por cierto tipo de nematodos, y hoy día para evitar que se utilicen nematicidas generalmente que pueden ser tóxicos al animal, inclusive los residuales en las plantas, entonces está utilizando esto como controladores, en este caso biológicos, ¿no? Son importantes en las fermentaciones industriales de cervecería, vitandería, en la producción de antibióticos, ¿no? Vitaminas y ácidos orgánicos, ¿no? Entonces vamos a ver que, por decir, la Saccharomyces cerevisiae, ¿no? La Calbergensis se utiliza en la cerveza, y hay diferentes variedades hoy día de levaduras que se utilizan en la cervecería, porque hay diferentes también tipos de cerveza, ¿no? Y para cada, a veces, tipo de cerveza se utiliza una levadura cervecera, pero que le da un buquet característico, igual que en la parte de vinos, ¿no? En la producción de antibióticos ya hemos visto, hay muchos antibióticos y todavía en el suelo tenemos muchos hongos que todavía de repente no se han descubierto y pueden producir estos metabolitos secundarios, ¿no? Pueden producir vitaminas, los ácidos orgánicos. Uno de los ácidos orgánicos más frecuentemente es el ácido cítrico, que este es un ácido orgánico que se utiliza en la conservación de alimentos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos pueden utilizar, por decir, la melaza como sustrato, y al utilizar la melaza como sustrato van a producir estos productos como el ácido cítrico, ¿no? También es importante porque podemos utilizarlo principalmente como por sí sola, no su producto, sino cuando uno hace crecer, por decir, la levadura, ¿no? La levadura usamos en la panadería diariamente para la producción de pan. Se puede utilizar hongos en la maduración de quesos, principalmente en los quesos Camembert, en los quesos Roquefort, que son los quesos de ven azul, ¿no? Se puede utilizar en leches fermentadas como el pounis, el kefir, ¿no? En salsas, muy frecuentemente hay muchas salsas, como la salsa de soya o el sillao que le llama, que también se utiliza en este caso los hongos, ¿no? Y tenemos los hongos macroscópicos que se utilizan en la alimentación humana, en este caso que son las setas, ¿no? Bueno, aquí ejemplo, Penicillium roquefort, Penicillium camembert, son venas de queso azul, en la elaboración del vino, Saccharomyces cerevisiae variedad calbergensis, que utilizan también en los vinos, ¿no? Y ahí tenemos diferentes hongos macroscópicos, como Agaricus bisporus, que creo que lo conocen más frecuentemente, el champiñón. Lo malo que en nuestro país tenemos muy poca cultura, en este caso de consumo de hongos, ¿no? Lo ven el champiñón, y aparte que también son caros, no son baratos, pero esta es una fuente importante que nosotros podamos tener, porque aparte de que es fuente nutritiva, tiene poca grasa, pero tiene gran cantidad de hierro y proteína, pero además también se les ha encontrado efectos medicinales, ¿no? El Lenito C2 es el chité, que este también hoy día inclusive hay en cápsulas,
Estelentocedodes, Borbaria volvácea, Flamulina es hongo de invierno, Plerotosustrato, que este es uno de los hongos. Hay dos tesis sobre Plerotosustratus. Miren, y siempre les digo, porque si ustedes quieren ser también biólogos que quieren trabajar en la industria, los desechos de las partes agroindustriales lo puede utilizar Plerotosustratus. Este es un hongo celulolítico. Hay dos tesis, uno que han trabajado sobre los bagazos del espárrago, ¿no? Los bagazos del algodón, otros han utilizado el orujo de la uva, ¿no? La cáscara, que es lo que se desecha, y han obtenido generalmente la producción de Plerotosustrato. Hongo ostión, que es muy agradable y se puede utilizar en diferentes tipos de platos, ¿no? Y su sustrato es uno de los más baratos y la producción se puede trabajar, ¿no? Folota mameco auricularia, que es la orejita, la orejita de Judas, que también le llaman, y el Psyllus luteus, que lo utilizan es el hongo del tallarín, ¿no? Frecuentemente, ¿no? Son dentro de los hongos que podemos tener. México, la China y el Japón tienen, y Argentina también acá, tiene una gran cultura micológica y trabajan muchos hongos, en este caso. México también lo trabaja mucho, ¿no? Los antibióticos, miren, penicilin crisógenos, que van a gram positivas, cefalosporina, bacterias gram negativas, estos son metabolitos secundarios. Isofulvina, ácido fusídico, generalmente son ejemplos de producción de antibióticos. Ahora, los hongos también son muy importantes porque se le ha visto en la parte de ecología, en la parte de ecología microbiana, ¿no? Que se trabaja, las asociaciones que pueden hacer en este caso el tipo de hongos, ¿no? Ahí tenemos asociaciones mutualistas, ¿no? En este caso tenemos un mutualista simbionte, que es la micorriza. Seguro también lo han estudiado, creo que la profesora Julia creo que les enseña también en este caso algo de micorrizas, en donde el hongo vive en simbiosis, ¿no? Por decir, algunas especies vegetales, aunque ahora ya se ha visto que la mayor parte de la parte vegetal hay una simbiosis con hongos. Entonces ambos se obtienen beneficio, por eso se trabajan en simbiosis, ¿no? Estos hongos micorríticos generalmente van a vivir generalmente, a veces rodeando las raicillas de las plantas, ¿no? Y esas raicillas que lo hacen envolvente, ¿no? Por decir, hongo generalmente va a utilizar las sustancias que produce la planta y la planta va a utilizar generalmente sustancias, exudados que le va a aportar en este caso el hongo, ¿no? Entonces ellos se van a utilizar, es decir, que van a vivir en simbiosis, pero ambos generalmente van a trabajar, ¿no? Entonces ahí podemos ver, y ustedes saben que hay ectomicorrizas, endomicorrizas y ectoendomicorrizas, ¿no? Eso lo vamos a ver ya en una parte solo. Los líquenes también son muy importantes hoy en día. Antes pensaban que era un organismo solo, ¿no? Pero Simon Schwenderner, miren, en septiembre publicó una charla, ¿no? Donde decía la verdad de los líquenes, su descubrimiento sobre la naturaleza de los líquenes, describiendo que estos organismos que hasta entonces eran considerados plantas, cómo interaccionaban entre un hongo y un parásito de alga, ¿no? Frank, generalmente en 1877, acuña esta palabra simbiosis de dos especies viviendo encima o dentro de otras, ¿no? Luego, en este caso, en 1879, Barie describió tres criterios para la simbiosis. Decía, dos entidades deben vivir juntas, deben ser íntimas y deben ser diferentes, ¿no? Entonces, a ellos es la palabra simbiosis, y Beatriz Potter, generalmente siendo una micóloga, en este caso fue la primera en que hizo un artículo científico sobre los líquenes y sobre la forma simbiótica, ¿no? Entonces, esto es lo que a veces nosotros no podemos observar en el ambiente, pero vemos aquí las estructuras, la morfología, pero no lo vemos los dos que están interaccionando. Pero si observamos la forma, vamos a ver que internamente nosotros vamos a ver que hay dos interacciones, ¿no? Entonces, los líquenes son una asociación de un hongo y un alga que están íntimamente relacionados entre sí, que se comportan y se reproducen como una sola planta única e independiente, ¿no? Por eso el hongo se encarga de proteger al alga de las reacciones directas del sol y brindarle agua y sales minerales, y el alga a su vez realiza fotosíntesis y proporciona al hongo alimento y vitaminas, ¿no? Y esta asociación hace que tenga diferentes formas, diferentes colores, ¿no? Para principios del siglo XIX no se consideran organismos distintos, ya que ya los conocidos eran clasificados como algas o musgos. Fue al principio de 1870 que se determinó el líquen estaba constituido por un alga y por un hongo, y eso lo reporta en 1997, ¿no? Entonces, ¿qué son los líquenes? Son asociaciones simbióticas mutualistas entre un hongo y un organismo autótrofo, fotosintético, que puede ser alga verde, una cianobacteria o ambos, ¿verdad? Entonces, al hongo que hace esta simbiosis con el alga se llama microbionte.
o micobionte. Y al alga, ¿no? Que puede ser una alga, una cianobacteria que hace asociación con el hongo, se llama fotobionte. Si ustedes observan acá cómo se forma en este caso un líquen, vamos a tener en este caso un hongo, la espora de un hongo se encuentra, que es un fotobionte, y podemos tener en este caso una célula de un tipo de alga. Entonces, ellos se van a hacer, en este caso, a reconocer principalmente, y lo que va a hacer es que el hongo, generalmente, va a comenzar a crecer, generalmente a formar sus tipos de hifas, y va a rodear generalmente a este fotobionte, ¿no? Una vez que, en este caso, comienza a rodearlo, entonces comienza a formarse un nuevo organismo que nosotros lo podemos llamar, que se llama nestelino, ¿no? Este comienza a crecer, va a formar sus características, como ustedes ven acá, y va a terminar con diferentes formas de acuerdo al tipo de hongo y de acuerdo al tipo de alga que se puede trabajar, ¿no? Entonces, la asociación simbiótica entre hongo ascomiceto o basiomicete, que puede ser el microbionte, y el alga filamentosa, que puede ser un alga, que es Steroboxia o Cocomixa, o una cianobacteria, que puede ser un osco, o el citotema, es el ficobionte, se unen, ¿no? Entonces, ustedes van a ver cómo se pueden unir aquí, y miren cómo el hongo está atrapando principalmente al tipo de alga, ¿no? Esto es importante porque sobreviven en ambientes extremos y colonizan áreas expuestas, pero no toleran contaminación, ¿no? Al líquen se ha encontrado en todas partes, ¿no? La profundidad del océano es el único ambiente biológico en la Tierra que no es propicia para el crecimiento de estos líquenes, pero en todas partes hemos encontrado el tipo de líquenes, ¿no? Entonces, ahí ustedes van a ver, miren cómo el hongo está rodeando, en este caso, al alga. Si nosotros queremos hacer una estructura anatómica del líquen, hacemos un corte, ¿no? Y vamos a ver que va a estar formado, en este caso, por un corte superior, que está formado por las hifas de los hongos. Tenemos una capa del fotobionte, en donde aquí vamos a ver que aquí está, en este caso, el fotobionte, y que lo sostiene principalmente las hifas de los hongos. Y por debajo de esto tenemos la médula, que nuevamente está en las hifas de los hongos. Por lo tanto, pero en este caso estas hifas generalmente son más, no están muy compactas como esta parte de acá, porque esta es como una capa principalmente que protege principalmente a este tipo de algas, ¿no? Entonces, estas son las partes generalmente que podamos observar. Entonces le decía que estos carecen ambientes inhóspitos, rocas, ramas, gravas, son sensibles a la polución y crecen de 1 a 2 milímetros al año, por lo tanto son muy pequeñitos, no es que lo vamos a ver como cualquier tipo de hongo crece rápidamente, no. Es decir, que demora generalmente para su crecimiento y podemos observar las diferentes formas que podamos tener, ¿no? Entonces, dentro de las formas de crecimiento de los líquenes podemos tener crustosas, miren que parecen costras, ¿verdad? Foliosas porque parecen generalmente hojas en este caso y fruticolosas porque van a formar en este caso como ramas, ¿no? Entonces estas son las características crustáceas en este caso, que son como conchas, crecen en la superficie del sustrato, no se pueden remover porque si nosotros queremos, están muy unidas a la roca y por lo tanto a veces lo podemos destruir, ¿no? Esta, en cuanto a complejidad biológica, es la forma más simple y son sensibles y tolerantes en este caso, a la parte química. Las foliáceas generalmente parecen hojas, les decía, ¿no? Tienen bases definidas, es compleja, son moderadamente tolerantes, en este caso, al aire, y las fruticulosas generalmente forman, en este caso, en forma de árbol frutal, como ramas generalmente, como arbustos largos, tridimensionales, y estas sí pueden ser fácilmente arrancadas, ¿no? Más complejas y estas son, sí, intolerantes a los cambios químicos que podamos determinar, ¿no? Y hay uno complejo que es dimórfico, porque tiene un talo primario, generalmente, que puede ser, en este caso, ay, ¿quién me...? A ver, ¿no? Que ustedes pueden observar que tiene dos formas, miren, dos formas, ¿no? Una parte del basal y acá como formas de copas, ¿no? Entonces, formados por dos partes, un talo primario que puede ser crustáceo, escumuloso, raramente foláceo, extendiendo el sustrato, y un talo secundario, fruticuloso, formando como llamados podéceos, o como forma de copas, ¿no? Estos son los dimórficos que podamos determinar. ¿Cuál es el papel del líquen? Es que hoy en día se está trabajando inclusive hay congresos sobre liquenología, ¿no? Constituye una diversidad en la naturaleza, y si hay más de 25.000 en el mundo entero. ¿Y por qué es importante en la cadena alimentaria? ¿No? Miren, esto da comida, refugio para nidos en la vida silvestre, es alimento de venados, alces, ardillas, ratones, murciélagos, ¿no? Entre los invertebrados, los saltamontes, las mariposas también consumen estos tipos de líquenes, ¿no? Y en condiciones de nieve profunda, los líquenes son alimentos importantes de supervivencia en el invierno en venados y otros mamíferos. Pero además también es una especie pionera. Es decir, vamos a suponer que ha habido cuando hay un volcán, generalmente arrastra todo y quema todo, ¿no?
Y entonces, esta especie es la primera que aparece, ¿no? Entonces, por eso los líquenes son habitantes pioneros de rocas y superficies de soles recientemente expuestos, tales como bosques quemados, flujos volcánicos y nuevas superficies cuando se retira un glaciar. Hoy en día también se está trabajando en el control de la erosión. En los desiertos los líquenes estabilizan el suelo y reducen la erosión. Por eso también es importante determinar y buscar qué tipo de líquenes podemos trabajar para el control de la erosión. Hoy en día, también porque es importante, fijadores de nitrógeno. Y ahora, si ustedes ven en la parte agrícola, ha subido bastante la urea, ¿no? Es un gran problema en la economía mundial. Incluso la urea, no sé, estaba viendo un reporte que se ha cuadruplicado, ¿no? Y por lo tanto los alimentos también van a subir, ¿no? Entonces, los líquenes absorben el nitrógeno en el aire, el cual a su vez es usado por las plantas, ¿verdad? Y miren, compuestos útiles, los líquenes también pueden usar un artesanal más de 500 componentes bioquímicos únicos. Algunos de estos son usados por seres humanos en medicinas, perfumes, ¿no? Inclusive hay perfumes que se utilizan estos líquenes, inclusive para obtener a veces, inclusive los colores, los tintes, pero también la característica que le permite en este caso dar el tipo de aroma, ¿no? Y son muy caros. Bueno, esto es la importancia, es decir, que estas dos formas importantes de simbiosis se encuentran en los hongos. ¿Qué más es importante? ¿Cómo crecen en este caso los hongos? Nos quedan 5 minutos y se corta, entramos a la parte práctica, jóvenes, ¿ya? En las formas de crecimiento de los hongos vamos a ver que son unicelulares, tenemos las levaduras, el miceliares tenemos los hongos filamentosos y dimórficos. ¿Por qué se llaman dimórficos? Se llaman dimórficos ¿por qué? Porque ellos pueden cambiar en forma de levadura, pueden ser forma miceliar, o viceversa, filamento pueden ser forma levaduriforme. Y eso sucede a veces por el cambio de temperatura, puede ser un aniego, por decir, o factores que les condicionan a hacer este cambio de dimorfismo, ¿no? Ejemplo, histoplasma capsulatum, paraconcidosis, clostridium, blastomitis. Estos son, en este caso, eh, patógenos, ¿no? Pero también vamos a ver que en la naturaleza podemos encontrar estos hongos dimórficos. En caso de la morfología, le decía que algunos se ordenan estructuras de células múltiples llamadas mohos, ¿no? Porque son filamentosas, y setas, y otros crecen solamente como células únicas, que son las levaduras, como ustedes ven, ¿no? Entonces, estas de acá son filamentosas, que son los mohos, y estas también vamos a tener múltiples células, porque acá hay hifas, pero aparte de eso vamos a ver que van a formar un carpóforo, los se llaman setas. Estos son macroscópicos y estos dos son microscópicos, ¿no? En caso de las levaduras, generalmente son células ovales o esféricas, no son pequeñas, dependiendo también de la especie, se reproducen asexualmente por gemación, dando lugar a dos yemas o brotes que se llama una blastoconidia, ¿no? Blastospora, que también se llama, ¿no? Este proceso que ustedes observan acá, aquí va a dejar una cicatriz, generalmente a la célula madre, y se puede formar otra blastospora en otro lugar, pero ya no en la cicatriz, ¿no? Algunas tienen la capacidad de formar un brote elongado, que se denomina conducto germinal o tubo germinativo, y que es importante a veces para la taxonomía, por decir, para diferenciar una cándida, en este caso, albicans, ¿no? Cuando se alinean generalmente a veces las levaduras, estos tubos germinales, a veces da la apariencia que fuera una hifa, pero no es una hifa, sino es una pseudo-hifa. Eso también ayuda también en la parte taxonómica. Y hay unas levaduras que también, así como las bacterias, se pueden reproducir por bipartición. En medios de cultivo sólidos, nosotros queremos sembrarlo, ¿no? ¿Cómo podemos ver? Vamos a ver que va a formar una colonia, que es la unión de todas las levaduras, ¿no? Por eso lo vemos macroscópicamente. Y vamos a ver que muchos de estos, muchos aparecen, es decir, que la característica es muy parecida a las características de la colonia, en este caso de las bacterias. ¿Se acuerdan cuando nosotros hemos hecho el estudio macroscópico de las bacterias? Hemos visto que son medias cremosas, medias a veces ovaladas, de borde entero, filamento, son muy parecidas, ¿no? Estas son ovaladas o circulares, su aspecto a veces cremoso, y generalmente, como le decía, son colonias grandes de tipo liso, ¿no? Entonces, esa es una característica que tenemos que estudiar, ¿no? Algunas levaduras bajo determinadas condiciones ambientales pueden sufrir cambios morfogenéticos y comenzar a crecer como un hongo filamentoso, es lo que por eso le decía que podemos trabajarlo, pero es una pseudohifa, ¿no? Si Candida albicans es un hongo de microbiota normal del ser humano y generalmente se recupera en su forma de levadura cuando se encuentra como comensal, ¿no? Entonces, esto de aquí que ustedes observan, la levadura es esta, pero cuando los tubos germinativos se unen, está formando como se llama un pseudomicelio, ¿no? No solamente Candida albicans, también pueden hacer otro tipo de levaduras, ¿no? En caso de los mohos generalmente son hongos pluricelulares y que están constituidos por filamentos tubulares,
que se llaman hifas, ¿no? Y que van a variar de 2 a 20 micrómetros, y de acuerdo al tamaño también vamos a ver que hay un tipo de clasificación, ¿no? Las hifas, si nosotros observamos acá, pueden ser septadas o tabicadas, ¿no? Ese filamento que nosotros vamos a ver que pueden ser septadas o tabicadas, que separan de células individuales. Pero estos tabiques, como le dicen, no son barreras absolutas, es decir, que no es cierto que esté completamente cerrado, porque de todas maneras puede haber unos pequeños huequitos que le permiten la circulación generalmente del citoplasma y todos los organelos que están en las hifas adyacentes, ¿no? Las hifas aceptadas o cenocíticas, que se llaman así, son aquellas que no presentan tabiques, ¿no? Y estas van a contener muchos núcleos, a diferencia de las hifas tabicadas, que en cada sección presenta un núcleo. En los hongos inferiores el micelio es cenocítico, por eso se dice que aquellos hongos que presentan hifos cenocíticos son los menos evolucionados, ¿no? Ay, perdón. Entonces aquí, miren, acá vamos a poder ver, este es un esquema de una hifa septada. Acá hay septos y en cada septo vamos a tener, en este caso, un núcleo, ¿no? Acá vemos a través del microscopio que podemos observar, miren, el septo que tiene. Y esto es importante porque ustedes, a través del microscopio, cuando nosotros vamos a hacer una identificación del hongo, tenemos que ver si son septados o no septados. Y la hifa septada, generalmente, es aquella que carece de septos, no tiene estos septos, y que por lo tanto, tiene múltiples núcleos, ¿no? Esta es una hifa aceptada. Si ustedes observan, no tiene ningún septo, ¿no? Y miren que eso es importante para poder reconocer. Desde ahí comenzamos a hacer el reconocimiento y la identificación de un hongo, ¿no? El conjunto de estos micelios, de estas hifas, generalmente, forman una especie de pelusa de material húmedo, en estado a veces, que nosotros llamamos micelio. Es decir, que toda esta es la reunión de hifo, lo que va a ser micelio, y eso es lo que nosotros podemos observar cuando tenemos un deterioro de un alimento, o o se puede observar de repente en la pared, vamos a ver en ese caso el micelio, ¿no? Ahora, de acuerdo a la clasificación del micelio y por su situación, los hongos se han dividido en micelio aéreo de sustrato. Es el micelio que emerge del sustrato y los órganos de fructificación que presentan porque facilita la designación de la especie. Aquí es donde vamos a encontrar las esporas. Y tenemos el micelio sumergido, ¿no? ¿No? Que es el que está dentro, en este caso, del sustrato. ¿Por qué? ¿Por qué se llama medio sumergido? Porque este micelio es el que va a obtener los nutrientes, ¿no? Este es el micelio que va a absorber los nutrientes, ¿no? A veces también le llaman micelio nutricio. Y a este micelio le llaman también reproductor porque está aéreo, ¿no? Si nosotros observamos acá, este es el micelio aéreo o reproductor, porque aquí están las estructuras que pueden ser fructificantes, dentro de esto podemos tener las esporas, pueden ser esporas externas, pueden ser internas, en este caso son esporas internas, ¿no? Y nosotros vamos a ver que este micelio que está acá, que está dentro del sustrato, es el que va a tomar, en este caso, va a absorber los nutrientes, ¿para qué? Para que pueda crecer, ¿no? Entonces, este es lo que nosotros podemos observar. Ahora, por su diámetro, yo le decía que tiene un tipo de diámetro, puede ser macrosifonado cuando es mayor de 1 micrómetro y microsifonado cuando es menor de 1 micrómetro, ¿no? Por decir aquí, nosotros podemos tener, miren, aquí tenemos un macrosifonado, son amplios, ¿no? Aquí estamos, ejemplo, Neurospora citófila, tiene en este caso un micelio septado y hialino macrosifonado, ancho, ¿no? Igual que esta de acá. Pero vamos a ver que también vamos a tener a veces micelios microsifonados, pequeños, ¿no? Que lo podemos ver. En caso de la morfología macroscópica, cuando hay unión, les decía, de estas hifas se va a formar el micelio, ¿no? Esa es lo que va a formar la colonia del hongo y nosotros lo podemos ver macroscópicamente. ¿Qué podemos estudiar? Aspecto, color, consistencia y cantidad. Aspecto, ustedes tienen que ver si es algodonoso, granuloso, aterciopelado y eso. Es muy parecido cuando nosotros trabajamos en las características macroscópicas de las bacterias, pero acá hay que hacer algodonoso porque parece un algodón, granuloso porque parecen granulitos, inclusive parecen pimientitas. Tienen que ver los colores diferentes porque hay diferentes colores. Y aquí es importante ver el anverso y el reverso. Consistencia, ¿no? Eso no lo vamos a poder hacer a través de la aula virtual, pero eso utilizan en las asas bacteriológicas, ¿no? Y la cantidad pobre, regular, abundante. Hay hongos que van a crecer rápidamente, por si el mucor, el rizopo, invaden inmediatamente. En cambio, otros van a ser de lento crecimiento, ¿no? Entonces, estas características ustedes tienen que estudiarlas, que son importantes, ¿no? ¿Qué colores? Si es granuloso, es húmedo, ¿no? Parece un terciopelo. Estas características tienen que hacer el estudio, ¿no?
Ausencia, presencia de tabiques también, continuos sin tabiques o septos, o pueden ser tabicados con tabiques o tipo de septos, que lo hemos visto, ¿verdad? Ahora, cuando los hongos tienen la capacidad de producir septos, en este caso, pueden ser simples o complejos. Se forman por crecimiento centrípeto, algunos forman una placa continua, otros dejan un poro o varios poros en este caso. Ese poro puede ser ocluido, aún así cada poro establece una conexión entre célula adyacente hasta que pueda permitir el paso de órganos. Dan soporte estructural especialmente en condiciones de sequedad. Por decir, ¿por qué es importante generalmente aquellos que tienen, en este caso, el tipo de poro? Ese porito le permite circular principalmente todo el citoplasma que pueda tener. Y entonces el hongo se va a mantener siempre bueno. Pero cuando hay condiciones de sequedad, ese porito acá generalmente lo que puede hacer es taponarse. ¿Para qué? Para que no se seque, ¿no? Y esto es defensa frente al daño, ¿no? Por si los ascomicetes exhiben normalmente un septo simple con un poro, o ambos lados del cual observan sendos cuerpos. Estos se llaman los cuerpos de Borón. Es decir, vamos a ver el septo y al costadito va a haber un cuerpo de Borón. Cuando el hongo generalmente está en condiciones de sequedad, estos cuerpos de Borón generalmente se tapon. Es como una tapita, lo taponean para que para cada uno trabajar.